Normalmente, este tipo de escalada acaba llevando a una invasión terrestre, sobre todo cuando un país ataca a otro, y lo hace a lo largo de la costa. Y nosotros tenemos más o menos unos 2.440 kilómetros de costa. Eso significa que se está preparando una invasión terrestre. Los iraníes seguirán con una respuesta de ojo por ojo, aunque no a la misma escala. No tienen el poder de los estadounidenses, pero se asegurarán de que todos sientan el dolor junto a ellos. Y si hace falta, irán hasta Bab al-Mandeb. Bienvenidos a todos, soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me alegra muchísimo volver a recibir a un buen amigo del programa, Elijah McNair. Elijah es un escritor prolífico, periodista, analista político y corresponsal veterano en zonas de guerra, con más de 35 años de experiencia. Comparte sus artículos en su página web, mnair.com, que es mi fuente de referencia para seguir los últimos acontecimientos en Oriente Medio. De verdad la recomiendo muchísimo, la leo con total regularidad y es una fuente extraordinaria en la que Elijah pone un enorme esfuerzo y dedicación. Elijah, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por sacar tiempo para acompañarnos. Hola Lena, gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Llevaba tiempo esperando esta conversación, porque estamos viendo cómo se produce una gran escalada esta semana. Empecemos por la situación actual sobre el terreno. El 15 de julio, el Mando Central de Estados Unidos informó de que había llevado a cabo una oleada de ataques de 90 minutos contra Irán, dirigidos a sistemas de defensa costera y a depósitos y lugares de lanzamiento de misiles de crucero a lo largo de la frontera iraní. Antes, Estados Unidos iba a hacer horas sobre. Elijah, ¿cómo evaluas el equilibrio militar actual entre Estados Unidos e Irán tras esta última escalada? Normalmente, este tipo de escalada acaba llevando a una invasión terrestre. Cuando un país ataca a otro, y lo hace a lo largo de la costa, y estamos hablando de unos 2.440 kilómetros de costa, eso significa que se está preparando una invasión por tierra. Sin embargo, Irán tiene 1.648.000 kilómetros cuadrados, y sus recursos y equipos militares, misiles, drones, no están todos desplegados a lo largo de la costa, porque Irán no necesita hacerlo. Para neutralizar el estrecho de Hormuz, Irán necesita realmente menos de una docena de drones, y con eso ya se altera toda la navegación. Y de hecho, lo hemos visto en las últimas 48 horas. Desde que los estadounidenses empezaron hace 3 días, la navegación se ha concentrado principalmente y casi exclusivamente en el lado donde los iraníes han establecido el paso a ambos lados de la isla del Arak. Y solo 2 petroleros emiratíes intentaron ir por el lado sur, hacia las aguas de Omán, y fueron alcanzados y obligados a regresar. Uno de los barcos incluso se estaba hundiendo, y ahora se hunde lentamente en el agua. Por eso vemos que no es algo que Irán necesite un gran esfuerzo, ni muchos esfuerzos, para bloquear la navegación en el estrecho de Hormuz. Por otro lado, Donald Trump está hablando de una invasión terrestre. Pero una invasión terrestre significa tropas, botas sobre el terreno. Eso es algo que los estadounidenses pueden hacer con bastante facilidad y ocupar cualquier pequeño pedazo de tierra en Irán. Pero, ¿y el coste? ¿Y mantenerlo? ¿Durante cuánto tiempo podrían mantenerlo? ¿Es Donald Trump capaz de asumir las consecuencias y ese número tan alto de bajas? Porque esa ubicación sería como un blanco fácil para los iraníes, y ellos estarían encantados de ver a su enemigo tan de cerca. Por eso, lo que entendemos que Donald Trump está haciendo, en su forma de pensar, no es correcto. Desde el punto de vista militar, está intentando debilitar las capacidades militares de Irán. Sin embargo, todos esos radares,
Drones y recursos militares iraníes se fabrican en Irán. No necesitan comprarlos en otro sitio, donde los estadounidenses, fuera del estrecho de Hormuz, podrían interceptar cualquier envío militar. Por tanto, es muy fácil para los iraníes fabricar miles de drones y radares que necesitan para atacar a los petroleros o a los barcos que están violando las instrucciones iraníes. Y de hecho, lo que Donald Trump ha provocado, y creo que mucha gente no se ha dado cuenta, es que Irán, en lugar de usar drones que pueden ser derribados con facilidad, ahora está utilizando misiles. Y los misiles causan mucho más daño a los barcos. Así que, al aumentar la escalada, los iraníes han subido el calibre y el ataque es completamente distinto ahora. Ya no se trata de un golpe de advertencia o de un pequeño rasguño para que los barcos entiendan el mensaje y se retiren. Ahora es un golpe para causar daño. En la situación en la que estamos hoy, hay mucha incertidumbre en el estrecho de Hormuz. Los armadores y las aseguradoras no estarán nada contentos de pagar, de desafiar a Irán o de atravesar el estrecho de Hormuz. Van a mostrarse muy reacios a seguir protegiendo los barcos que entran en la zona donde Donald Trump está convirtiendo aquello en un escenario de guerra. Trump cree que bombardeando Irán cada día más que el anterior, conseguirá llevar a Irán a la mesa de negociación. ¿Y por qué Irán no iría a esa mesa? Por una razón muy sencilla. El estrecho de Hormuz es la mejor y la única carta que Irán puede jugar para pedir a los estadounidenses que liberen todos los fondos congelados. Estamos hablando de más de $100.000 millones, que levanten las sanciones, que paguen compensaciones o que pidan a los países árabes que las paguen, da igual para Irán, y que obliguen a Israel a poner fin a la guerra en Líbano. No hay otra forma en que Irán pueda conseguir eso. Y en mi opinión personal, y subrayo personal, creo que Irán está haciendo muy difícil que Donald Trump acepte cualquier condición. Porque, al leer los 14 puntos del memorando de entendimiento, uno se queda sorprendido y piensa, ¿cómo es posible que los estadounidenses hayan aceptado todos esos puntos, que son claramente favorables a Irán, salvo el levantamiento del bloqueo por parte de Estados Unidos? Bloqueo que, por cierto, Donald Trump levantó desde el primer día, aunque tenía 30 días para hacerlo. Tenía tanta prisa por volver a llenar sus reservas estratégicas de petróleo, levantar el bloqueo y permitir que Irán empezara a vender crudo, para que el precio bajara y así compensar todo lo que había consumido durante los 40 días de conflicto y lo que vino después, antes de la firma del memorando. Así que entendemos que en realidad el vicepresidente, J.D. Vance, fue sincero cuando dijo que en el fondo, lo único que querían del memorando era reponer sus reservas estratégicas de petróleo, y que del resto, los estadounidenses no estaban interesados. Y para que los estadounidenses puedan volver a llenar sus reservas, necesitan tener el estrecho de Hormuz bajo su control, y no bajo control iraní. Y siendo sinceros, cuando estaba bajo control de Irán, Irán no pidió ninguna tasa, porque eso también formaba parte del memorando de entendimiento. Irán, durante 60 días, aceptó no exigir ningún pago, pero los primeros 30 días estaban destinados a limpiar la zona de minas. Fue entonces cuando los estadounidenses empezaron a presionar a los barcos para que se dirigieran hacia Omán, con el mensaje a Irán de que en realidad ya no tenían esa carta de presión, que ahora podían arreglárselas sin ellos y sin su parte del estrecho de Hormuz. Y ahí es cuando los estadounidenses harán saltar por los aires todo el acuerdo y dejarán de cumplir otros puntos de gran interés para Irán. De acuerdo. Así que creo que es justo decir que el memorando de entendimiento no está completamente muerto. Por supuesto, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Qasem Gharibabadi, anunció que Irán ya no está vinculado al memorando el 14 de julio. Y, en mi opinión, hizo un anuncio realmente interesante. Dijo, cito, Estados Unidos no solo ha violado el memorando,
Con la acción de esta noche, se refería al bloqueo naval de Trump, el memorando ha quedado completamente muerto. Así que, hasta ese mismo momento, Irán cumplía con los requisitos del memorando y no atacaba objetivos estadounidenses. Solo respondía a los ataques de Estados Unidos. Elijah, ¿cómo crees que este anuncio y, en cierto modo, la disolución total, la muerte del memorando, por así decirlo, va a cambiar las tácticas militares de Irán y también las de Hezbollah en el sur del Líbano? ¿Y esperas que Ansar allá, en Yemen, se implique de forma más activa en el conflicto, ahora que parece estar ampliándose? Excelente pregunta. Aquí estás yendo al corazón y a la mente de los iraníes. Normalmente Irán no muestra todas sus cartas de golpe. Si miras lo que pasó en 2018, en marzo de ese año, cuando Donald Trump destrozó el JCPOA, el acuerdo nuclear firmado por Barack Obama en 2015, Irán tardó un año entero, hasta marzo de 2019, en empezar a salirse del acuerdo, aumentar el número de centrifugadoras y también elevar el nivel e introducir las más modernas para poder producir una cantidad de uranio mayor que la estipulada en el JCPOA. Así que para Irán no hay prisa. Si la otra parte lo está incumpliendo y no quiere volver, simplemente quieren decirle al mundo: hemos esperado, hemos dado tiempo, y al final, si la otra parte insiste, entonces ya no lo cumplimos exactamente de la misma manera. Hoy, oficialmente, Irán no ha anunciado que este sea el fin del memorando de entendimiento, porque lo han firmado. Donald Trump lo firmó en Versalles, en París, y lo firmó en inglés y en farsi. Así que, para ellos, existe un documento en el que cada palabra del memorando debe respetarse. Y si Donald Trump no quiere hacerlo, entonces el mundo entero tiene que verlo. No porque eso cambie mucho, porque cuando la mentalidad del mundo es anti-Irán, es anti-Irán. Irán puede ponerse cabeza abajo, agitar la ley internacional y un documento con la firma de Donald Trump, la de Pesach Khan y la del primer ministro de Pakistán, y no cambiará nada. Aún así, en esta guerra hemos visto a Europa tomar distancia y decir: esta no es nuestra guerra, sin querer implicarse. Y cuando dijeron que iban a controlar el estrecho de Hormuz, Irán respondió: no, gracias, tengo los medios para hacerlo yo mismo, y se retiraron. Así que ahora vemos un escenario completamente distinto, donde aunque Europa y la OTAN estén ayudando a los estadounidenses de forma logística, no están participando en una guerra como vimos en administraciones anteriores, cuando en cada guerra de Estados Unidos arrastraban a sus aliados con ellos. En 2003, en Irak, los británicos y los demás fueron los primeros en entrar. En Afganistán en 2002 fue igual. En Libia, incluso discutían por quién iba a ser el primero en entrar. Y ahí es donde Donald Trump, con su narcisismo, pensó que podía ir por su cuenta y que no necesitaba los aliados. Cuando vio que no estaba alcanzando sus objetivos, empezó a pedir ayuda. Y ahí fue cuando los aliados dijeron: bueno, lo sentimos, pero no vamos a intervenir, porque el estrecho de Hormuz representa el 20% de la energía mundial, aunque China se beneficie de ello. Pero somos nosotros, en Europa, quienes pagamos el precio, con el aumento del coste de la vida y de la energía, sobre todo del gas, y con las consecuencias a nivel global. Incluso Donald Trump y Estados Unidos están pagando el precio del cierre del estrecho de Hormuz y del aumento del precio del petróleo. Por eso los europeos tomaron distancia. Ahora, sobre la segunda parte de tu pregunta, ¿pedirán los iraníes el control del Bab el-Mandeb? Sin duda, sí, pero no ahora, solo cuando crean que necesitan subir el precio. Y eso ocurrirá cuando Donald Trump sobrepase los límites. Por ejemplo, dijo que va a empezar a bombardear los puentes y la infraestructura eléctrica. Si empieza a hacerlo, ese sería el límite de lo que Irán puede aceptar. Y en lugar de comenzar a bombardear los puentes en Oriente Medio, en los países del Golfo, lo más probable es que opten por algo más radical, a menos que ya tengan en su lista de objetivos
varios puentes que quieran atacar. Así que el precio aumenta para los países del Golfo que albergan bases estadounidenses y desde donde Estados Unidos está lanzando sus ataques. Cuando los estadounidenses usan los HIMARS, los están utilizando desde una distancia de menos de 300 kilómetros. Es decir, el alcance máximo de los HIMARS es de 600 kilómetros. Así que los están usando desde Kuwait, eso está claro. Y los iraníes están atacando los activos estadounidenses en Kuwait. Así que es normal que veamos a los iraníes atacando activos estadounidenses en los países del Golfo y otras infraestructuras de la zona cuando su propia infraestructura es atacada. Creo que Bab al-Mandab tiene un momento muy concreto para los iraníes dentro de su agenda, pero solo para aumentar mucho más el coste, porque en mi opinión, los iraníes no están dispuestos a darle a Donald Trump ninguna victoria. Este es el hombre que mató a Qasem Soleimani en 2020. Es el mismo que acordó con los israelíes asesinar al gran ayatolá Sayyid Ali Khamenei y a 130 comandantes y funcionarios del gobierno, además de científicos iraníes. No van a ofrecerle nada, ni siquiera si cumple todo el memorando de entendimiento, cosa que no va a hacer. Y los iraníes ya saben, desde el primer momento, que los estadounidenses van a violar ese memorando. Donald Trump, por supuesto, no es ajeno a lo que los estrategas militares llaman una trampa de escalada. Y ayer, la verdad, me quedé muy sorprendido al oírle decir en una entrevista del 14 de julio que Estados Unidos, es decir, nosotros, eliminaría la montaña donde se encuentra un sitio nuclear. Ahora mismo no recuerdo el nombre de esa montaña. Si eso llegara a ocurrir, equivaldría claramente a un acto de terrorismo nuclear. ¿Qué opinas de esta afirmación? Aunque solo fuera una amenaza, ya antes prometió destruir la civilización iraní y el mundo simplemente se quedó mirando, sin decir gran cosa. Pero incluso si esto fuera solo una amenaza, hay que decir que las palabras de cualquier presidente de Estados Unidos deben tomarse muy, muy en serio. Y esto no es una broma. ¿Está insinuando que podríamos ver una gran escalada y que todas las opciones están sobre la mesa? Massive escalation and all options are on the table? Sinceramente, el único momento de madurez en la política de Donald Trump que hemos visto fue cuando aceptó firmar el memorando de entendimiento. Y dijimos, aunque ese memorando favorezca totalmente a Irán, al menos Donald Trump, y eso es algo positivo, no negativo, entiende sus propias limitaciones y que sus objetivos no son alcanzables. Y luego fracasó en conseguir esos objetivos. Lo único que quiere es una victoria. Poder decir, he logrado lo que Barack Obama no consiguió. Es decir, que el uranio enriquecido se posponga 20 años en lugar de 10, porque el acuerdo del JCPOA se firmó en 2015 y expira en 2025. Así que podría haber dicho que fue él quien lo renovó por otros 20 años y que había conseguido algo. Y ese fue el único momento de madurez, porque cuando alguien da un paso atrás y entiende el error que ha cometido, un gran error, porque no puedes ir, atacar a otro país y luego decir, lo siento, ahora vamos a solucionarlo y ser profesionales. En Oriente Medio no funciona así. Así que dijimos, vale, reconoce su limitación al firmar un acuerdo. Pero todo lo que vino antes y después es el mismo Donald Trump, que no tiene ni idea de geopolítica, de diplomacia, ni de nada. No es un político. Es una persona teatral, a la que le gusta, creo que ha sido muy raro en los últimos 2 años, el día que se salta una rueda de prensa. Le gusta dar varias ruedas de prensa en un mismo día. He likes to have several press conferences in a day. And if he doesn't have a press conference, y si no hace una rueda de prensa, va a Fox News y habla en una entrevista privada, cara a cara. Le gusta ser el centro de atención todo el tiempo. Pero si quieres ser el centro de atención constantemente y eres un líder mundial, ¿qué puedes tener de nuevo que ofrecer al mundo cada día, varias veces al día? A menos que estés inventando todo, que es su caso, y que estés improvisando.
Un día dice, quiero imponer un 20% en el estrecho de Hormuz y en todo lo que salga de allí. Y al día siguiente dice, no, la gente me habló y he cambiado de opinión. Pues eso lo hace todo el tiempo. No es serio. Ha convertido la firma de Estados Unidos en una burla. He made of the United States signature a mockery. Nobody today trusts a president of the United Hoy en día, nadie confía en un presidente de Estados Unidos que pueda poner su firma en cualquier documento. Atacó a Irán 2 veces durante las negociaciones. Normalmente, los embajadores y los negociadores son figuras sagradas en los países, durante generaciones, durante décadas. El embajador tiene un estatus específico, de prestigio. Incluso llegó a decir, descarté la posibilidad de bombardear el vuelo que llevaba a todos los negociadores iraníes desde Islamabad de vuelta a Teherán porque necesitaba hablar con alguien. Quiero decir, este no es un líder mundial que pueda expresarse de esa manera. Es un matón de la calle que puede ir a una tienda y amenazar al dueño así, pero no un líder mundial, y menos durante unas negociaciones para decir algo así. Así que es inevitable que nadie en el mundo confíe en Donald Trump, y especialmente los iraníes. Irán ha lanzado varios ataques en todo Oriente Medio, dirigidos contra activos estadounidenses y contra los países que facilitan la agresión de Estados Unidos hacia Irán. ¿Cuál es su valoración del impacto de estos ataques y qué queda realmente de las bases en Bahrein, en Kuwait y en otros países que albergan bases estadounidenses y que siguen permitiendo que se utilicen para atacar a Irán en esta nueva fase de escalada? To target Iran in this new round of escalation? Sí. Para empezar, entre Irán y los países del Golfo siempre han odiado a Irán hasta la médula, con una diferencia hoy en día. Ahora lo odian aún más, pero tienen que tratar con él, porque Irán no fue derrotado. Antes conspiraban contra él, porque recibían todas esas bases estadounidenses, y los americanos les decían que Irán era en realidad el demonio, el enemigo. Así que necesitaban armarse, necesitaban protegerse. Y de hecho, esos países árabes no se dieron cuenta de que estaban tratando con los propios estadounidenses, que ni siquiera fueron capaces de defender sus propias bases. Y además, los árabes están pagando todos los sistemas de defensa antimisiles para proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el Golfo. Y también están siendo atacados. Por eso, hoy los árabes entienden que en realidad Irán no va a desaparecer del mapa y que tienen que seguir tratando directamente con Irán a largo plazo. Así que es mejor tener al enemigo cerca que lejos. Esa es la posición de los árabes que se sienten perjudicados por esta guerra. Se sienten impotentes. No pueden hacer nada porque todos sus recursos están a la vista y si Irán quisiera, podría destruirlo todo. Y respecto a ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Perdón. ¿Hasta qué punto es realmente operativo? El activo estadounidense, sí. La quinta flota sigue operando en Bahrein. Los sistemas HIMARS están posicionados en Kuwait. También hay recursos en los Emiratos. Hay una base militar en Qatar. Y Donald Trump dijo que tenemos muchas bases allí, de las que ni siquiera los propios países saben nada. También dijo que usamos sus aeropuertos sin pedirles permiso. Así que según él, ya tenemos muchas bases en esos países y estamos usando sus aeropuertos. Por eso, oímos que el aeropuerto de Al-Islam en Kuwait es bombardeado todos los días, porque los estadounidenses están utilizando sus recursos en esos aeropuertos civiles. Como están mezclados con los civiles, tienen sus propios hangares, y los iraníes nos mostraron que, en realidad, están bombardeando esos lugares. También están bombardeando Jordania, porque allí está la base de los F-35 y la mayor parte de los sistemas Patriot, que se usan para defender a Israel.
Iran is thinking also that the war with Israel Así que Irán también piensa que la guerra con Israel podría volver perfectamente, sobre todo con las elecciones. right-wing Israelis Los israelíes de derechas siempre inician una guerra o atacan Cisjordania o Gaza durante el periodo electoral. election Y ahora estamos justo en ese periodo. during the election Las elecciones en Israel son en octubre y estamos a mediados de julio. and we are Así que este es el tiempo, entre mediados de julio y octubre, en el que los israelíes harán algo agresivo para conseguir más votos. Especialmente ahora que la sociedad israelí se ha vuelto mucho más violenta y más belicista. has become much more violent and more warmongers. How big of a role do you think ¿Qué the papel crees que Israeli juegan los interests intereses play israelíes en la in, incapacidad the o en la falta de Trump voluntad administration's de la inability administración Trump or para cumplir con el lack of memorando de desire entendimiento to que el propio Trump abide by firmó? the MOU that Trump himself signed? Well, at the first beginning, we were told by the American Bueno, al administration principio, la administración estadounidense nos dijo que habían ido a la guerra contra Irán porque Israel iba a hacerlo de todos modos y porque estaban respondiendo a una petición israelí. Israel creía que en 3 o 4 días podría destruir Irán. and this is where we Y ahí fue donde vimos una especie de resentimiento de Donald Trump hacia Benjamin Netanyahu, que despidió a su director del Mossad, porque el fracaso tiene muchos padres, pero los éxitos no tantos. Así que alguien tenía que pagar. Y en lugar de que Benjamin Netanyahu asumiera el coste, despidió al director del Mossad, con quien había ido a Washington, y había informado a Donald Trump, el 11 de febrero, sobre lo fácil que sería destruir Irán y cambiar por completo el sistema de gobierno del país. and to change completely the ruling system in the country. Now, after that, after the 40 days and after Después de eso, después de los 40 días y de 30.000 ataques aéreos sobre Irán, y tras no lograr los objetivos, Donald Trump empezó a recular. Sin embargo, la personalidad de Donald Trump, que además se enfrentaba a las elecciones de mitad de mandato, no le permite terminar una guerra sin una victoria. Necesitaba una victoria que Irán no estaba dispuesto a ofrecerle. Y por eso empezó a buscar, a improvisar, sin necesariamente volver a Israel. Lo único que ha aprendido de los israelíes, y de forma brillante, es que si un periodista le preguntara a Donald Trump, ¿cómo está hoy?, él respondería, no permitiré que Irán tenga una bomba nuclear. Esa frase, solo hay que escuchar a Trump. ¿Cuántas veces la repite al día? Listen to Trump, how many times he repeats it per day. And he's talking about not allowing Iran to have Y está hablando de no permitir que Irán tenga una bomba nuclear, la misma que, según dijo en junio de 2025, había destruido por completo. So that is Así que eso es algo que ha aprendido, porque Benjamin Netanyahu salió en ese mismo periodo y dijo que si repites una mentira, al final alguien acabará creyéndola. someone will end up Pues bien, Donald Trump está repitiendo exactamente lo mismo, aunque ahora lo exagera un poco, porque todos nos damos cuenta de que en realidad es una frase que ha adoptado y que usa cada vez que se siente acorralado o cuando no consigue nada en Irán. Dijo, mi objetivo es evitar que Irán tenga una bomba nuclear, pero quiero que el estrecho de Hormuz siga abierto. Entonces, ¿qué quiere realmente? Su prioridad ahora es el estrecho de Hormuz. what do you want? His priority now is the Strait of Hormuz. And to go and bomb the mountain, the granite mountain. Ir a bombardear la montaña, esa montaña de granito que está a cientos de metros bajo tierra, más profunda que Fordow, no va a servir de nada. Porque él mismo nos dijo otra vez que el uranio enriquecido al 60% está en Fordow, no está en ninguna otra montaña. Así que se ha quedado atrapado con su, no quiero decir mentira, pero sí con su relato, con su versión de los hechos. Tiene que decidir qué quiere, y la razón por la que está hoy donde está es porque no tiene una victoria. Está casi suplicando a Irán que acepte algo para poder salir y poner fin a esta guerra que para él no tiene fin. Porque, en realidad, se ha dado cuenta de que para los iraníes es una guerra de desgaste. Pueden resistir durante años y pueden seguir. De hecho, el Parlamento iraní está en contra de quienes piden acabar con la guerra o negociar con los estadounidenses. The end of the war or to negotiate with the Americans. And they are the one calling to end the MOU. Y son ellos los que piden acabar con el memorando de entendimiento y entrar en guerra, criticando duramente a alguien como el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf,
que fue oficial de la Guardia Revolucionaria, comandante de la aviación de la Guardia, y que se considera uno de los más radicales, un hijo de la Revolución Islámica. Y hoy la gente le llama traidor porque quiere llegar a un acuerdo con los estadounidenses. Así que los iraníes dicen, este tipo, Donald Trump, no tiene ninguna victoria que reclamar. Puede bombardearnos todos los días si quiere. Es un país enorme, inmenso, y los radares los estamos fabricando aquí. Copias de radares alemanes, copias de radares de otros países. Los producen a toneladas. Y dicen, nadie va a cruzar el estrecho de Hormuz, y solo necesitamos 3 o 4 drones al día. Elijah, I know you're well versed in Iraq. Elijah, sé que conoces bien la política iraquí. A principios de esta semana, el 13 de julio, Trump recibió al nuevo primer ministro de Irak, Ali al-Saidi, con quien, según dijo, tenía, cito, una química tremenda. Es una forma bastante curiosa de decirlo, pero en fin, ¿podría Irak convertirse en el próximo gran escenario de escalada? ¿Qué busca realmente Trump en Irak? What is Trump really after in Iraq? Trump wants some victory. So if we look Trump at quiere what he mostrar said, alguna victoria. changing the 20 Si miramos lo que ha dicho, al cambiar las tasas del 20% por el paso del estrecho de Hormuz, por un contrato en el que los árabes invertirán en Estados Unidos y crearán empleo, está intentando compensar con una nueva narrativa, la idea de que en realidad está ganando en otro frente. Y ese otro frente no son solo los países árabes, sino también Irak. Porque Irak tiene mucho petróleo, pero también mucho gas sin aprovechar, ya que obtiene gas principalmente de Irán. Y aquí es donde los iraquíes tienen que pagar a los iraníes más de $10,000 millones por el gas que han recibido. E Irán sigue suministrando, sobre todo en verano. and Iran keeps supplying, particularly in the summer. So what he doesn't know, there are several things. Así que lo que él no sabe son varias cosas. Aquí es donde se nota de verdad lo poco que entiende de política. Habla con el primer ministro Ali al-Saidi y le dice, maté a Qasem Soleimani y luego maté al jefe de las unidades de movilización popular, pero se le olvida el nombre, que es Abu Mahdi al-Muhandis. Y añade, me deshice de él, te hice un favor, ¿no? Y al-Saidi se quedó atrapado, porque la persona de la que hablaba es el jefe de las fuerzas militares que responden directamente al primer ministro. Son fuerzas iraquíes regulares, las mismas que se encargaron de derrotar al ISIS entre 2014 y 2019, y que se integraron oficialmente por decreto del propio primer ministro iraquí. From 2014 to 2019, and they were joined according to the decree by the Iraqi Prime Minister, as if, and he considered this popular mobilization. Y él consideraba que esas fuerzas de movilización popular estaban bajo el mando directo del primer ministro. Así que le está diciendo al primer ministro que lo elogie por haber matado a uno de los principales comandantes militares bajo el mando de Ali al-Saidi. Y Ali al-Saidi respondió, bueno, eso fue hace mucho tiempo, y yo no estaba allí en ese momento. Dejemos el pasado atrás. Porque Ali al-Saidi sigue siendo el primer ministro, un nuevo primer ministro, y necesita volver a tratar con la misma fuerza que perdió a su comandante, a quien nunca olvidan. Entonces Donald Trump dice, bueno, ahora tengo aquí a mi amigo, con el que tengo muy buena química, y que me va a dar más contratos en Irak para explotar petróleo y gas. Y los iraníes dijeron, sí, por favor, dáselos. And the Iranians said, yes, please give it to him. So we have more target to bomb the day that we need. Así que ahora tenemos más objetivos que bombardear el día que necesitemos atacar intereses estadounidenses en Irak, porque ya han empezado a hacerlo en Kuwait, por ejemplo. Hoy, esta misma mañana, atacaron a la empresa Halliburton en Kuwait. Así que si los estadounidenses vienen contra Irán, eso le conviene a Irán. Y si los estadounidenses vienen como contratistas para aumentar la riqueza de Irak, también le conviene a Irán. Un Irak próspero, con una mayoría que lidera, y que no es anti-iraní, aunque tampoco sea pro-iraní, forma parte del gran favor que los estadounidenses hicieron a los iraníes en 2002, cuando eliminaron a uno de sus enemigos más feroces, los talibanes, con quienes Irán estaba a punto de entrar en guerra
después de que mataran a los diplomáticos iraníes en Mazar-e-Sharif. Iranian diplomats in Mazar-Sharif. And now the Americans went a year after. Y luego, los estadounidenses fueron un año después, en 2003, y se deshicieron de Saddam Hussein, uno de los enemigos más feroces de Irán, el mismo que empezó la guerra entre 1980 y 1988. Así que los estadounidenses eliminaron a dos de los mayores enemigos de Irán. Y ahora los iraníes están encantados de que sus vecinos iraquíes sean ricos, porque eso también traerá prosperidad a Irán. Y si los estadounidenses se quedan allí con sus fuerzas y atacan a Irán, algo que probablemente ocurra en los próximos 2 años, entonces estarán completamente expuestos frente a los iraníes. Then there are sitting ducks for the Iranians. Let's turn to the Lebanese front. Elijah, Pasemos al frente libanés. Elijah, hoy más temprano publicaste en X un mensaje brillante en el que desenmascarabas todo ese teatro político. Escribiste que los equipos de negociación del presidente libanés Joseph Aoun y de Benjamin Netanyahu, reunidos en Roma, acordaron que Israel se retirará de Satar Occidental y de Frun, las 2 aldeas del sur que no están ocupadas por Israel. Y añadiste que Aoun se muestra optimista ante el enorme paso que Israel podría dar, algo que podría vender internamente como una muestra de sus buenas intenciones. ¿Podrías ampliar un poco sobre esto y ayudarnos a entender los últimos acontecimientos en el sur del Líbano y las negociaciones que tuvieron lugar en Roma y cómo se relaciona todo esto con el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán? It is now more clear for many people. Ahora está más claro para mucha gente en Líbano que el presidente Joseph Aoun fue impulsado por los estadounidenses y los saudíes para ser elegido con una agenda ya preparada, cuyo objetivo era llegar a un acuerdo con los israelíes, un acuerdo de seguridad con ellos. Y de hecho, lo que hizo fue prometer a Hezbollah y a Amal, a los chiíes que votaron por él en el Parlamento, que no tomaría ninguna decisión en el gobierno sin el consenso de todas las religiones. Así es como se hacen las cosas en Líbano, no mediante la democracia ni por mayoría, porque la democracia y la mayoría en el gobierno no funcionan por una razón muy simple. Los chiíes y los suníes en Líbano representan algo más del 60% del país. In Lebanon represent a bit more than 60% of the country. The Druze represent 4 or 5%, so we have. Los drusos representan un 4 o 5%, así que tenemos un 65% del país que solo tiene la mitad de los escaños en el Parlamento y en el gobierno. Y el resto, menos del 30%, son cristianos que, perteneciendo a distintas confesiones, disfrutan del 50% de los escaños en el Parlamento y en el gobierno. Por ejemplo, si tienes 20 diputados elegidos en varios distritos, representan más o menos 100,000 votos. Y luego hay un pequeño distrito en el sur del Líbano que necesita 197,000 votos para elegir a su representante. La diferencia es enorme. Ahí es cuando el presidente dice, bueno, yo tengo la mayoría. This is where the president would say, well, I have the majority. He doesn't have the majority for a simple reason. No tiene la mayoría, por una razón muy simple. El marco que acordó con los israelíes no lo llevó ni al gobierno ni al parlamento para votarlo. ¿Y por qué? Porque sabe que no tiene la mayoría. Así que su excusa es que esto no es un acuerdo, sino solo un marco, y que no necesita llevarlo ni al parlamento ni al gobierno. Bien, y en ese marco lo que hizo fue que no hay ninguna mención a la retirada israelí. Se habla de un redespliegue, y redespliegue significa que puedes mover tus fuerzas del metro 0 al metro 10, o al 1, o al 5. Pero eso no significa retirarse del Líbano. No tiene un calendario, no dice cuándo. It doesn't have a time scale, it doesn't say when, and it says that this is the Y dice que esta es la peor parte, que los israelíes van a ofrecer al Líbano unas zonas piloto, como 2 pueblos, estos pueblos que mencioné, y quieren que el ejército libanés entre allí. Y después, una vez que el ejército libanés tenga el control, los israelíes tendrán derecho a entrar y comprobar si el ejército libanés ha hecho bien su trabajo o no. Ahora, cuidado con esto. Los israelíes ofrecen pueblos que no pudieron ocupar. Saftar Occidental, están fuera del pueblo y de hecho ni siquiera están cerca.
y quieren la colina de Ali Tahrir. ¿Por qué? Porque no lograron entrar. Así que lo que quieren es que el ejército libanés entre, la controle, y luego ellos vendrán a verificar. Pero no dicen si están de acuerdo o no con esa verificación. If they agree or disagree on the verification. So they are occupying other places. Así que están ocupando otros lugares dentro del territorio libanés. Y son ellos quienes van a verificar el trabajo del Ejército Nacional. De modo que el Ejército Nacional se convierte en un policía al servicio de los israelíes. No puede haber una humillación mayor que esa. Lo que dice el ejército libanés es: no voy a entrar en un enfrentamiento con Hezbollah. Y Hezbollah respondió, igual que hice antes, en los últimos 15 meses. Durante el alto el fuego que Israel no respetó, entregué todo el sur del río Litani al ejército libanés, y eso es cierto. E Israel mató a 513 libaneses durante el alto el fuego. También es cierto. El ejército libanés hizo estallar 5.000 depósitos y arsenales de armas de Hezbollah al sur del río Litani. Y eso también es cierto. Así que, cuando los israelíes entraron y ocuparon, pensaban que iban a dar un paseo. Avanzaban sin encontrar resistencia. Y se sorprendieron cuando Hezbollah reaccionó rápidamente y los detuvo. Los detuvo porque, al final, Hezbollah no es más fuerte que el ejército israelí, y nunca lo será, pero puede aumentar el coste de la presencia de las fuerzas de ocupación. Ese es el objetivo de la resistencia. Ahora los israelíes dicen: de acuerdo, tomamos algunos pueblos al norte del río Litani y otros al sur del río Litani. Pero el ejército israelí no se retirará del sur del Litani. Ocupan 70 pueblos. Si cada 4 meses tienen que devolver 2 pueblos que no están ocupados, imagina el tiempo que necesitarían para retirarse de 70 pueblos. Y los israelíes hicieron exactamente lo mismo en Oslo con Cisjordania. Dijeron que darían a los palestinos un estado en 1993 y luego en Oslo II en 1995. En aquel momento, Cisjordania representaba un 20%. Hoy Cisjordania es un 10%. Así que en lugar de retirarse, ocupan más territorio. Eso es Israel. Entonces, los libaneses dicen: vale, los que son pro-israelíes, los cristianos libaneses de derechas, dicen: bueno, enviemos a Joseph Aoun, el presidente, a ver a Donald Trump, porque tiene una visita. Se marcha el sábado y tiene una reunión el día 21 en Washington. ¿Qué puede darle Donald Trump? Donald Trump le dio a Benjamin Netanyahu los altos del Golán y le decía al presidente de Siria: le he dado a Israel los altos del Golán. Está diciendo, delante del presidente sirio, que entregó un pedazo de tierra de Siria, una tierra sobre la que Siria nunca estuvo de acuerdo, y se la dio a los israelíes. Y además presume de ello. Ahí es donde se ve lo limitada que es su diplomacia, su poder y su conocimiento en geopolítica. Hay cosas que puede hacer, pero que no puede decir. Y este tipo de persona es la esperanza del presidente libanés, que va a reunirse con él esperando volver con la cesta llena. Bueno, iba a ser una cesta llena, pero también llena de agujeros. Para cuando llegue al Líbano, no quedará nada dentro de esa cesta. Así que, en realidad, nadie en el Líbano tiene esperanzas de que el presidente libanés traiga algo, porque el gobierno israelí de derechas, inmerso en las elecciones, no ofrecerá ninguna retirada al Líbano al sur del río Litani. Si miramos todas estas piezas en movimiento, si observamos el aspecto militar, la retórica política y los objetivos estratégicos, tanto de Irán como de la administración Trump, ¿estamos avanzando hacia una mayor escalada? ¿O hay algún indicio que apunte a la posibilidad de una salida, una vía que permita volver al memorando de entendimiento o alcanzar un nuevo acuerdo que conduzca a un alto el fuego y algún tipo de iniciativa política de cara al futuro? Los iraníes no van a soltar el memorando de entendimiento. Necesitan que los estadounidenses propongan un nuevo plan que se ajuste a sus intereses.
Por eso tienen toda la paciencia del mundo para esperar a que los estadounidenses resuelvan su propio problema. Los estadounidenses se metieron en esta guerra, que es ilegal. No fueron provocados. Es una violación del derecho internacional y no hay ningún mandato de la ONU. Los iraníes no van a salvar a Donald Trump. Al contrario, quieren que fracase en estas elecciones y seguirán así, al menos hasta las elecciones de mitad de mandato, yendo y viniendo, sin ofrecerle nada a Donald Trump hasta que fracase en estos comicios. Ese es el mínimo regalo que los iraníes pueden darle al asesino del líder iraní, de todos los funcionarios y de más de 5,000 iraníes. Ni hablar. Aunque Irán aceptara negociar, no le van a tender la mano a Donald Trump, ni a darle ningún tipo de victoria, al menos en los próximos 4 o 5 meses. En mi opinión, no le van a conceder nada en los próximos 2 años, salvo que él esté realmente dispuesto a ofrecer a Irán lo que quiere. Y ya vimos que no es así. Pasó de 24,000 millones de activos iraníes congelados a 12,000, luego a 6, después a 3. Y encima quería que compraran soja estadounidense. Así que está jugando todo el tiempo. Dijo que iba a dar 300,000 millones de dólares, el coste de los daños que causó antes de relanzar la campaña, y que los árabes pagarían. Y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo dijo, no tenemos ni idea de qué está hablando. Nadie nos ha preguntado nada. Así que saben que ese tipo no es honesto. No cumple su firma. No cumple su palabra. Puede cambiar de opinión 7 veces en una sola frase. No en un día, en una sola frase. Creo que los iraníes seguirán con una respuesta de ojo por ojo, aunque no a la misma escala. No tienen el poder de los estadounidenses, pero se asegurarán de que todos sientan el dolor con ellos. Y si es necesario, irán a Bab el-Mandeb. Ahí es donde la crisis se intensificará para los iraníes, con más presión de la población en todo el mundo, y el precio del petróleo subirá hasta un nivel incontrolable. Cuando llegue a $150, será un nivel muy alto, porque lo que se ve en la pantalla es completamente distinto del coste real del barril de petróleo en el mercado. El coste real del barril es mucho más alto. Elijah, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por esta conversación tan interesante. Siempre lo es contigo, y de verdad valoro estos episodios en los que compartes tu conocimiento y tu experiencia sobre este tema. Recomiendo encarecidamente seguir a Elijah en X y también visitar su página web. Dejaré ambos enlaces en la descripción. Elijah, ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Gracias por invitarme.